Esta tierra mediterránea, sensual, hortelana, amiga del sol y de la pólvora, inventa muchas cosas para divertirse. Como ella misma es tan floral y extravertida, organiza incontables juegos florales, que consisten en elegir a un poeta que a su vez elige a una hermosura local. Y la bella, como en las antiguas justas, impone a su caballero, al juglar ganador, una flor natural. Pues bien, en uno de esos juegos florales se quedó a un paso de la flor natural un poeta que era boticario de Carlet, aunque otros dicen que de Bocairente, cuyos versos, entre otras cosas, decían: ¿y qué es la palmera sino un estallido? Pirotecnia verde, surtidor, abanico. ¿Y qué es el naranjo sino un estallido? Reventar de oros, azahares y grillos. Pero ¿qué es la huerta sino un estallido? Explosión de verdes, acequias, rocíos. ¿Qué es al fin, amigo? La luz restallante de azules y rojos y blancos y añiles y amarillos, todas esas luces bruscas, explosivas, sino un estallido. Aquí estalla todo. No temas, amigo. ¿Qué cosa es Valencia sino un estallido? Fuegos artificiales y fuegos naturales. Los estallidos que recogía la sensibilidad del poeta valenciano son la forma de ser de esta naturaleza mediterránea y de las gentes que por aquí habitan. Predisposición al fuego, al humo, a la pólvora y al ruido. Falla quiere decir hoguera. Fuego al fin. Los valencianos, los de Valencia y los de todo el antiguo reino, tienen por el fuego una devoción ancestral y pagana. Hacen unos prodigios de arquitectura, ebanistería, escultura, pintura e imaginación. Gastan en ellos el oro y el moro y a todo aquello le dan fuego. Es un rito purificador, seguramente, puesto que lo que allí arde en efigie son las lacras, las deformidades, junto a las cosas de cada día. Allá van a las llamas del infierno lo mismo políticos que toreros, que travestidos, que clérigos, que banqueros y trotamundos. ¿Quién se salva de las fallas? Solo el espíritu socarrón, barroco, desmesurado hasta lo lúbrico, de todo un pueblo que monta esta burla inquisitorial de cartón, pintura y fuego. Alguien dijo que bajo todo esto había una espiritualidad sensual. ¿Una paradoja? Bien, en el Mediterráneo, con tanta mezcla de gentes, tantos milenios de cosas, toda paradoja es posible. Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. ¿No es este un rito como de antiguas vestales? ¿Ofrendas de doncellas a la diosa de la fecundidad? Hay un toldo que ejerce de palio, y cada niña bonita, hija de comerciante o de huertano rico, o de menestral, o de serio ejecutivo, luce sus galas de seda y bisutería como una reina de Saba en colorines. Valencia, vieja capital, ciudad fenicia, griega, romana, mora.
Es la misma historia de todos los abrigos mediterráneos donde hace 2000 años se podía repostar, abastecerse y vender. ¿Desde cuándo se fabricarán en Valencia las cerámicas? ¿Y los abanicos? ¿Y las sedas? Concretamente para el comercio de la seda se levantó 5 siglos atrás un edificio renacentista, gótico, la Lonja, ejemplar civil casi único en España. Cuando los sevillanos andan lejos de Sevilla, dicen ellos que se acuerdan de su Giralda. Los valencianos, por su parte, lo que recuerdan es el Miguelete, el Micalet, la hermosa torre que todo lo domina con su altura y sus voces de metal. Hace 500 años que la empezaron y desde poco después, los valencianos tienen unidos a los episodios de sus vidas el toque de sus campanas. La más grande, que se llama Miguel, Miquel, Micalet, y todo su coro de campaniles acólitos, capaces entre todos de más de 100 toques diferentes. Esta polifonía de bronce ha anunciado a Valencia durante siglos las bodas, las muertes, las avenidas del río, las fiestas, las procesiones, las batallas, las epidemias. La catedral, la SEO, la vieja mezquita transformada. Es una historia repetida, pero aquí, como un compendio del espíritu transformista del valenciano, hay puertas, cimborrios y hastiales de todos los estilos posibles, del románico al barroco. A vista de paloma, sobresale por bella la Puerta de los Apóstoles, donde los 7 jueces de las 7 grandes acequias hacen todos los jueves a las 12 un juicio oral sobre pendencias de riegos. Hace poco, ese tribunal cumplió 1000 años. Escucha el tribunal a unos y otros y decide en minutos, sin un solo papel. Sus sentencias son inapelables y sus veredictos, si son multas, pagaderas al instante. Es la Huerta regida por una justicia automática de hortelanos. Decíamos la Huerta, pero un momento. No podemos pasar de Valencia a la Huerta sin un vuelapluma, un vuelo escrito de otras cosas principales. Por ejemplo, restos de la Valencia amurallada. La irreverencia de la piqueta, ayudada por un poco de espíritu especulador, liquidó aquellos lienzos de piedra asediados por el Cid, ganados por Jaime el Conquistador. Lo que viene a quedar son las 2 torres con sus puertas, las de Quart y de Serranos. Estas bellezas de la arquitectura medieval se salvaron porque eran prisiones, y así su destino militar llega a nuestros días convertido en reliquia para turistas. Estos se fijan mucho en las picaduras de artillería de las torres de Quart. Viejas heridas de guerra. Más vuelapluma. La Plaza Redonda es un zoco junto a la esbelta torre de Santa Catalina. Pero hay otra plaza redonda que es la de toros, coso de mucho prestigio. Y más imágenes de postal valenciana. La plaza del País Valencià.
Palacio de la Generalitat. La Plaza del Temple. El Colegio del Patriarca. La Universidad. El Palacio de Dos Aguas. Imposible detallar Valencia toda en un viaje a vista de pájaro. Hagamos como las gaviotas. Posémonos un poco en el río para seguir. Este es un desconcierto de pájaro. ¿Dónde está el río? El Turia famoso, cantado por el inédito poeta de Carlet o de Bocairente. Turia de mis amores, o todo o nada. Unas veces la vida, naranja y plata. Otras veces la muerte, barro y riada. Turia de mis amores, o todo o nada. El Turia, a su paso por Valencia, ya no es ni río ni amenaza. Su viejo cauce es una avenida y un jardín. No obstante, el viejo Turia aún vive, y partiendo de él podemos hacer incursión por las comarcas provinciales de Valencia, pasando por donde los ríos valencianos hacen sus estragos arbitrarios. La presa rota de Tous nos recuerda a uno reciente. Al Turia le ocurre como a todos los ríos, que empiezan de pequeñitos en un alto. El Turia arranca de Albarracín, en la provincia de Teruel. Y cuando se quiere dar cuenta ha dejado de llamarse como se llamaba Guadalaviar y ya está en la serranía de Valencia, al norte del mapa provincial, donde le embalsan.